Poder entrevistar a uno de los directores de los periódicos más importantes de España en este momento, para un apasionado por las hemerotecas, es un lujazo. Señor Cardero, muchas gracias por estar este rato con esta hemeroteca de buitres. Bueno, muchas gracias a ti por concederme esta entrevista y además como somos viejos conocidos, porque tú incluso has estado en el Confidencial haciendo tus pinitos, pues me siento como en casa, la verdad. Pues antes de empezar por el pasado, la semana pasada me llamó la atención porque uno piensa en el Confidencial y puede pensar desde en el periodismo de investigación, el periodismo en materia de empresas, de cosas de accionistas o incluso de cosas deportivas, porque ha habido exclusivas o primicias en muchos ámbitos, pero también la semana pasada ocurrió algo curioso, que es una noticia que podríamos llamar de índole parlamentario, que me llamó mucho la atención, que es, no sé si lo ves aquí, esta de... Bueno, esta es la información que dice el Confidencial, literal, que publica el medio. Fue durante su paso por la Comisión de Justicia cuando se introdujeron dos retoques fundamentales en su articulado que pasaron desapercibidos, aunque el legislador no debió reparar en ellos. No debió reparar, no. Una votación que se había realizado en septiembre y ustedes publicaron en el Confidencial algo que el Partido Popular y a Vox no habían caído en la cuenta, que era que por una enmienda de Sumar que ellos habían apoyado se reducía la pena de etarras. Viene provocado por lo que el PP defiende como un error en una votación, pero que realmente es una monumental negligencia del principal partido de la oposición, que a pesar de que firmaron haber estudiado con detenimiento la iniciativa, decidieron no presentar enmiendas y votar a favor. Así que el PP acabó votando a favor de que algunos presos de ETA, algunos de ellos, de los más sanguinarios, salgan de la cárcel. Ver y escuchar ahora al PP lamentándose por su error, en lugar de reconocer la negligencia, en lugar de haber hecho su trabajo y utilizar este episodio como nueva munición para el desgaste del gobierno de Pedro Sánchez, les aleja cada vez más de la política real. Les convierte en una oposición inútil. Sí, a modo de empezar por una de las primicias recientes que ustedes han dado, este tipo de cosas es que ustedes se fijan más en las enmiendas que los políticos que están allí, o que alguien, una buena fuente les dijo, oye, no os imagináis lo que ha pasado, porque me quedé bastante sorprendido que ocurrió en septiembre y los diputados se enteraron por el Confidencial de lo que habían votado. Bueno, en primer lugar, efectivamente, nosotros, todo siempre tiene sus rachas, pero llevamos una temporada en la que estamos marcando bastante la agenda. Es decir, y este noticia que comentas ha sido objeto pues, de múltiples noticias, tertulias, comentarios, etcétera, etcétera. Por eso un poco nuestro claim de los lectores Confidencial, el periódico de los lectores influyentes, ¿no? Y de alguna forma esto también es periodismo de investigación. Es decir, si el lector ve lo que nosotros mostramos, las noticias que nosotros mostramos, pero lo que hay detrás es un gran trabajo de un gran equipo de profesionales como es el que hay en el Confidencial, y en este caso no es que nosotros seamos más listos que los demás, sino dos cosas. Uno, que nosotros tenemos unas fuentes mejores que los demás, porque esto no deja de ser de tomarte muchos cafés y que te cuenten lo que están pasando y lo que tus ojos no ven, contar lo que otros no quieren que cuenten o lo que otros no pueden ver, y estos son unas fuentes que nos comentan la noticia, y después tener la libertad en un periódico como el nuestro de poder publicar esa noticia. Una noticia donde deja mal a todos, si te das cuenta. Deja mal al gobierno, deja mal al Partido Popular, deja mal al Vox, que es lo que tiene que hacer de una forma un periódico independiente, o que se presume que es de ser independiente como el nuestro. Y eso en cuanto al making of de la noticia, ¿no? Y después en cuanto a las repercusiones, bueno, pues para gustos colores, ¿no? Hay gente del Partido Popular y Vox que dicen que sí sabían lo que estaban votando, pero que no sabían las consecuencias, ¿no? Y otros que ni siquiera sabían lo que estaban votando. Sea como fuere, la realidad es que es una noticia de gran trascendencia, que está moviendo ahora mismo parte del electorado que no se siente ni cómodo con el gobierno, con el Partido Socialista, el partido del gobierno, ni con el Partido Popular, ni con Vox, porque esto es como de cuando nos dicen que sitúan los medios de comunicación en una trinchera, en otra, en una guerra o en otra. Como decía Martin Barron, ¿no? El exdirector de Washington Post, nosotros no estamos en guerra, nosotros estamos trabajando. Pues nosotros estamos trabajando y algún día pues serán noticias críticas para unos y otras serán noticias críticas para otros. Vamos a repasar en este rato algunas de las que han publicado molestando a gente y además de muy diversos sectores, pero para empezar por su etapa antes de ser director, que estuvo en el diario El Mundo, estuvo en la revista La Clave del señor Balbín y publicó 2 libros. Me llama la atención porque uno de ellos, con otro autor, incluía en su portada a alguien que acaba de ser noticia por una condena judicial.
los Pepe Pijos que hizo con el señor Ribagorda. Sí. No sé qué impresión tiene la que ha pasado 20 años de cómo han evolucionado aquellos Pepe Pijos. Algunos pues han conseguido escabullirse como el señor Agag del final que han tenido otros como la señora Mato o el señor Zaplana, pues han tenido una carrera política ya bastante ajetreada. No sé si cumplió la imagen que tenía de ellos o se ha visto sorprendido por la evolución de alguno de ellos. Bueno, la verdad es que el libro que hice con mi compañero y amigo Carlos Ribagorda realmente es un buen libro, pero que tuvo la mala suerte de nacer en el peor momento posible, porque pensábamos que esta generación, la generación Agag, que es Alejandro Agag, iba a tomar el relevo del gobierno, es decir, se iba a Aznar y llegaba Rajoy, y se publicó pues pocos días antes de los atentados de Atocha, ¿no? Con lo cual no hubo cambio generacional en el poder del Partido Popular, sino que llegó el Partido Socialista. Y este libro de quienes iban a llegar al poder, de los nuevos jóvenes de la generación de Agag que iba a llegar al poder, pues quedó totalmente desfasado porque no tenía ningún sentido, porque no llegaron al poder, lógicamente, ¿no? Lo que sí es curioso, y digo que es un buen libro, es porque efectivamente muchas de las claves que sucedieron posteriormente, es decir, por ejemplo, el caso Gürtel, aquí están los indicios de lo que luego iba a pasar. Fuimos de los primeros en hablar del Bigotes, de gente como Correa, que nos preguntábamos qué hacía esta gente por ahí, el Partido Popular, haciendo siempre de las suyas estos elementos extraños, exógenos. Y con el paso del tiempo, estos elementos extraños, pues bueno, devinieron en uno de los casos de corrupción más importantes y que de hecho supuso una catarsis, una moción de censura que descabalgó al PP del poder, ¿no? Descabalgó a Rajoy, ¿no? Y efectivamente las semblanzas que hacemos de esos personajes, pues sí, la verdad es que están bastante bien trazados, ¿vale? En algunos casos, en aquellos momentos, porque estamos hablando ya de hace pues 20 años, o sea, es que cómo pasa el tiempo, ¿no? Pues entonces eran bastante fidedignos, pero claro, la gente también evoluciona, ¿no? Y algunos pues ya pues han abandonado la política o tienen otros puestos y que no tienen nada que ver con su formación y con su trabajo de entonces. El otro libro que sí tuve ocasión de leerlo cuando salió, el de los señores del ladrillo, a mí una cosa que como lector me gustó es que estamos muy acostumbrados a que se usen términos genéricos, ¿no? Los empresarios que se forran, los inmobiliarios, pero al menos yo no conocía nombres y apellidos. Y la verdad es que la principal gracia que tenía este libro es que te ponía nombres y apellidos. Enrique Bañuelos, alias El Primero, en subir, en caer y en largarse. Que es el paradigma del dinero fácil donde todos compraban acciones y de repente subía un 40% las acciones de Astroc. Empieza vendiendo miel y se forra construyendo estas colmenas. Con ellas se convierte en uno de los hombres más ricos del planeta, según la revista Forbes. Su inmobiliaria Astroc multiplica su valor por 10 tras salir a bolsa. Pero el hombre prodigio se lleva el primer reventón de la burbuja y Astroc, el fenómeno inmobiliario que se había llegado a comparar con el valor del Banco Santander, se hunde y deja un agujero de miles de millones en más de 20 entidades financieras. Estamos ante una caída muy significativa de la acción de Astroc. Debiéramos pasar a preguntarnos por qué se ha producido esa caída tan significativa. Bueno, sí, no estaba preparado. Vale, ha ido en línea. Y lo peor de todo es que está repitiendo el mismo modelo que aplicó aquí en España. Te dicen en América, dicen, joder, aquí han venido muchos españoles para traernos el mismo modelo que les ha llevado allí a la quiebra, ¿no? Román Sanahúja, el del todo o nada, se hace un nombre entre las pequeñas inmobiliarias catalanas construyendo viviendas para inmigrantes, pero llega hasta aquí. La familia Sanahúja le compra el rascacielos al banco HSBC por 1.600 millones de euros. El negocio es lamentable. Un año después tienen que revendérselo al banco por 1.000 millones. El globo había comenzado a hincharse con Metrobacesa. Los Sanahúja se empeñan en saltar desde su inmobiliaria familiar hasta el control de uno de los grandes. Y lo consiguen. Pero la compra se encarece tanto que la compañía quiebra. Fernando Martín, el presidente. Pese a que no termina de abrir los ojos, este es su momento de gloria. Le nombran presidente del Real Madrid, aunque solo dura 2 meses. El dueño de Martinsa es uno de los grandes propietarios de suelo de España. Las cosas le van bien hasta que quiere, como todos, algo más. Compra Fadesa y provoca la ruina, su ruina. En 2008 declara la mayor suspensión de pagos de la historia del país, con un agujero de 7.000 millones. Cuando toda la lista de sus acreedores se pusieron a hacer cola para cobrar el dinero que les debía Fernando Martín no se lo daba. Pedía una quita. En cambio, él se puso en estos tiempos de quiebra
un sueldo que, si no me recuerdo mal, era de 2,6 millones de euros al año. Es decir, mientras tenía una cola de gente pidiéndole dinero que lo debía, él cobraba 2,6 millones de euros. ¿Y sabes lo que decía cuando se le echaba en cara que él cobraba tanto, 2,6 millones de euros, cuando los demás estaban a la puerta reclamando el dinero? Que él debía ganar eso y más, porque era muy bueno. Quitando a lo mejor este señor que... El que tenía de jefe de prensa, el señor Urdazi, que a lo mejor había sido un poco en la prensa, no me acuerdo el nombre, pero... El pocero. Quitando ese que único que a lo mejor conocía, el resto no los había conocido y tenían algunos una imagen muy interesante de auge y caída. Uno me acuerdo que era el señor Bañuelos, el señor Martín, que fue presidente del Real Madrid. Bueno, iba usted enumerando cómo gente había pasado de la nada al todo y luego podríamos decir del todo a la nada otra vez. Sí, porque yo empecé, cuando hacías un repaso de mi trayectoria profesional, yo empecé en el mundo, en la sección de economía, empresas e inmobiliario, por resumir, ¿no? Y ahí en el mundo inmobiliario, pues la verdad es que hice mis pinitos y pude trabar relación con con estos señores del ladrillo, ¿no? Y los conocía bastante bien a todos y de una forma bastante personal, ¿no? Lo cual ya sabes que conocer a la gente de una forma personal siempre tiene sus problemas, porque terminas encariñándote de ellos, cuando siempre cualquier periodista con gente que tiene poder o que tiene un rol importante en la sociedad, si ejerce su labor de periodística como la tiene que ejercer, pues acaba en algún momento esa relación de confianza se rompe, porque es imposible. Tienes que escribir en algún momento mal o regular de una persona con la cual has entablado una relación de confianza, o por lo menos es el rol del periodista, ¿no? He hecho solo lo que me ha correspondido como persona, porque como bien han dicho tanto Lluvia como este señor, lo hemos pasado muy mal. Y es verdad, lo ha pasado mal. Francisco Hernando tiene una infancia muy humilde. Trabaja reciclando basuras, recogiendo cereales o repartiendo carnes, hasta que el Ayuntamiento de Madrid le concede el título de maestro pocero por unas obras de alcantarillado. Se convierte entonces en empresario. Llega a tener su propio avión, su propia ciudad, Seseña, y hasta ficha a Alfredo Urdazi como jefe de prensa. También es el dueño del yate más grande de Europa. Montó una ciudad en Seseña en lo que era un secarral y lo montó ahí, ¿no? Fue capaz de ello y encima recibió apoyo. Hoy, la deuda de los sueños del pocero ha dejado un reguero de pérdidas en la CAM, intervenida, en CaixaNova, fusionada y recapitalizada, en Cajaduero, que requirió fondos del FROP, y en el Banco Santander, que afirma estar vendiendo los pisos por debajo de su coste de construcción. Y yo entablé pues esa relación con muchos de los personajes que aparecen ahí, que muchos son artículos que publican en El Confidencial, otros no, de semblanzas de perfiles, y algunos son más o menos críticos, otros son favorables, los menos. Estamos hablando de un momento de más críticos para la sociedad española y para el país, la economía del país, que fue el estallido de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Que supuso, pues yo creo que es un punto de inflexión en lo que es desde el punto de vista social, económico y político, ¿no? Ahí vinieron después, de ahí surgen Ciudadanos, Podemos, la sociedad se empobreció. Yo creo que todavía no hemos salido de ahí, ¿no? Y los que mandaban entonces, los que tenían mucho poder, a los que les concedían créditos con solamente arquear la ceja, entraban a la sucursal y les concedían, me acuerdo Tomás Portillo, arqueaba la ceja y ya les concedían créditos colonial, el jefazo colonial, ¿no? Una empresa que no era nada y la convirtió, o sea, estamos hablando de empresas como Astro que se llegaron a valer tanto como Repsol, ¿no? Y promotores que eran cascarones vacíos, ¿no? Y estos señores dominaban el mundo entonces, lo dominaban España, y de repente de la noche a la mañana todo ese castillo se cayó. Ese castillo naipes se cayó con unas consecuencias que todavía yo creo que arrastramos la sociedad española, ¿no? Hoy en día, tras los pufos y su paso por Brasil, Enrique Bañuelos ha vuelto a España. Ya no invierte en ladrillo, ahora prefiere las telecomunicaciones. Fernando Martín sigue al frente de Martín Safadesa. Ha perdido el juicio contra el anterior dueño de la mitad de su compañía, al que acusó de sobrevalorar el precio de la empresa. Además, ha sido imputado en la trama Gürtel. Nada se sabe de los Sanauja.